Ha hablado con la exmujer del presunto parricida de Carabanchel. Cuéntanos, David. Pues les voy a mostrar las declaraciones que ha hecho Verónica en exclusiva para este programa. La madre de Lucas, el bebé de 18 meses que presuntamente asesinó su padre. La madre de David, el niño de 5 años al que presuntamente su padre también le clavó un cuchillo, aunque pudo salvar la vida. Estas son las confesiones de una madre que está sufriendo muchísimo por este trágico suceso. Unas confesiones que le ha hecho hace unas horas a un compañero de nuestra redacción y lo ha hecho en exclusiva. Esto es lo que le ha dicho, que ha iniciado ya un tratamiento psicológico, que está destrozada por el asesinato de su bebé, que es un dolor indescriptible y que su única fuerza ahora mismo es su otro hijo, David, el niño de 5 años que logró salvar la vida a pesar de que su padre presuntamente le había clavado un cuchillo en la espalda. Estas son las confesiones que nos ha hecho, como digo, en exclusiva. Son las confesiones normales de una madre que está sufriendo lo indecible por un trágico hecho. Vamos a ver ahora declaraciones del presunto parricida, del parricida confeso, declaraciones, y también vamos a ver el perfil psicológico, el que han trazado los psiquiatras forenses, de cómo es esta persona, de cómo le ven después de los exámenes que le han realizado. Y es así, como vamos a ver ahora mismo, con una personalidad fóbica, con miedo absolutamente a todo, que es dependiente, agresivo y sádico, que es compulsivo y que tiene pequeños momentos de consciencia. En esos momentos de consciencia es cuando se da cuenta realmente de lo que ha hecho, de la atrocidad que ha cometido. Es cuando llora, cuando grita que quiere reunirse con Lucas, con el bebé de 18 meses que presuntamente ha degollado. ¿Y cómo se ve él? Vamos a ver cómo se ve él en esos test que le han realizado, en esos exámenes. Así se define Jorge Diego: tranquilo, amable, extrovertido. Dice que es una persona respetuosa y ordenada. Y también dice que fue abusado sexualmente cuando tenía 12 años. Cuando tenía el periodo de edad entre los 12 y los 14 años, que abusó sexualmente de él un vecino que nunca había dicho nada, que esta es la primera vez que lo comentaba. ¿Y por qué hizo esa atrocidad? ¿Qué fue lo que le impulsó a cometer ese crimen? Esto que vamos a ver. Porque escuchaba voces desde hace mucho tiempo. Como él se llama Jorge Diego, él desdobla la personalidad. Parece que Jorge es una persona y Diego es otra. Jorge el bueno, Diego el malo, eso es lo que él dice. Y que Diego ese día acabó con Jorge, le venció. Diego es el que decía muerte, muerte. Y por eso acabó haciendo lo que hizo, esa barbaridad. Pero yo pregunto y lanzo estas preguntas. ¿Era consciente en ese momento de lo que estaba haciendo realmente? ¿Estaba bajo los efectos del alcohol? Cuando llamó a su mujer, estuvieron hablando por teléfono, ella le notó que estaba en estado de embriaguez. ¿Y era la primera vez que escuchaba esas voces de muerte, muerte, muerte? ¿O ya las había escuchado más veces? Son preguntas que habrá que responder y que las lanzo ahí. A ver qué dicen los colaboradores de la mesa. Pues para responder esta y otras cuestiones, como lo decíamos al principio, tenemos en plató en exclusiva por primera vez al abogado del presunto parricida de Carabanchel. Buenas noches, Alberto Marcelino Sánchez. ¿Él era consciente de lo que había hecho? Él no es propia. Posteriormente, cuando yo hablo con él, es consciente, pero en el momento, desde luego que no. Y todo obedece a, el comportamiento que tuvo él durante el tiempo, durante las declaraciones, en el que cómo se acerca, le dice su niño pequeño, o sea, el de 5 años, le dice David, le dice esta frase que es muy impactante, que dice: vamos a limpiarle la sangre a Luquitas, que tiene sangre. Y él se levanta, va en una especie de zombie a ver la habitación y se encuentra a Luquitas en un charco de sangre degollado. Y él no tiene ninguna reacción, se da la vuelta y se vuelve otra vez al comedor, que era donde estaba, y se tumba y se queda dormido. O sea que quizás yo creo que no sea consciente. Perdona, ¿por ese trastorno o porque había bebido y dice que no se acuerda? Vamos a ver, el tema está, y que lo he visto muchas veces, que cuando se mezclan antidepresivos, como se estaba tomando, porque llevaba un tratamiento, por lo visto, de antidepresivos durante unos 4 meses anteriores, y se bebe mucho alcohol, a cada persona le da por una cosa. Entonces, a cada uno reacciona de una manera, y a este hombre, en principio, yo creo que estaba afectado por el alcohol, pero a la vez por los antidepresivos. La mezcla esa es explosiva y claro. ¿En qué basa usted su defensa? Pues bueno, la defensa, la única, dentro de lo que cabe, es muy difícil defenderle.
vamos, partiendo de esa premisa es muy difícil. ¿Por qué? Pues porque es un asesino casi confeso, ¿no? Puesto que se le encontró en su momento al niño degollado, al otro, o sea, en unas circunstancias, luego hay un testigo de cómo intenta matar al otro, o sea, bueno, la madre es testigo y la hermana de la madre también es o sea, que con lo cual la defensa ya anticipo que es bastante difícil. Lo único que evidentemente yo creo que a nadie se le escapa que eso no lo puede hacer ninguna persona en su sano juicio, o sea, tiene que estar influido o imbuido o por tener la conciencia totalmente perdida, o sea, y entonces la defensa sería intentar pensando que va a tener una condena, pero atenuar esa condena intentando aplicarle algún atenuante o una eximente incompleta de enajenación mental transitoria. Creo que es lo más probable. Cuando usted ha podido hablar con él, ¿ha hablado en muchas ocasiones? ¿Ha tenido muchas entrevistas? Como 2 he tenido. ¿Y cómo ha visto su personalidad, su manera de ser? No. Porque los medios de comunicación, y por lo que sabemos, le pintamos de una manera, con una información y con rigor, pero quería saber su opinión. Bueno, mi opinión es, yo le veo como una persona normal. Él habla conscientemente, incluso yo le veo más normal que con su propia madre, que estuvo hablando con él hace poco en prisión, y ella le veía como ido. Pues yo he hablado con él, es una persona normal. Él se arrepiente, es consciente de lo que ha hecho, de que lo que ha hecho es una atrocidad y se arrepiente muchísimo. Pero en ese momento yo entiendo, o sea, yo creo que a ninguna persona se puede imaginar que esta persona haya hecho lo que ha hecho, ¿no? Puesto que le ves bastante normal. Se arrepiente y en algún momento dado, a pesar de esa enajenación mental, ¿tiene un móvil, tiene un motivo? ¿Era contra su mujer, una venganza? Vamos a ver, escribe una nota en la que él dice que, bueno, que no quiere que sus hijos lleven una vida desamparados, por así decirlo, de su madre y tal. Y parece que eso es un móvil que tiene de fastidiar a la madre. Es lo que hace en la nota, pero evidentemente él es consciente de que esa nota, de que esa intención que tenía, en realidad lo realizó con una especie de... O sea, el fin que quería conseguir utilizó un medio exacerbado, ¿no? Que es matar a uno de sus hijos e intentar matar al otro. Pero él, en principio, la idea yo creo que mueve eso, teniendo en cuenta que estaba bajo los efectos de 6 litros de cerveza que se había bebido, más antidepresivos, más un antidepresivo no recetado por un médico, sino que un antidepresivo que se tomaba él, porque nunca he sabido por qué razón se lo tomaba, y todo eso le movió a tomar ese tipo de decisión que, claro, de una persona creo que no está en sus carriles. ¿Ha preguntado por su hijo de 5 años y por su estado? Sí, él ha preguntado, incluso él quiere comunicarse con él. En la prisión ha dado el teléfono para intentar comunicar. No es el teléfono del niño, evidentemente, pero es el teléfono de la familia. de Verónica, y tiene órdenes. A mí me ha comentado él que intente mediar para que Verónica le deje el teléfono al niño y él pueda ponerse en contacto con su hijo. Porque él no deja de decir que quiere a su hijo, pero también su hijo dice que quiere mucho a su papá. Dice que le ha hecho pupa, pero que le quiere mucho. O sea, con lo cual, pues bueno... El niño no es consciente de la gravedad de todo lo ocurrido. Claro, yo no he hablado con el niño, ¿no? Pero desde luego que es algo que pone los pelos de punta, oír al niño, pobrecito, decir que su papá le ha hecho pupa, pero que... Pobrecito, eso le iba a decir, que diga un niño que mi papá me ha hecho pupa, es la inocencia, la ingenuidad, ¿verdad? Sí, pero él decir, incluso añadir que quiero mucho a mi papá, me ha hecho pupa, pero le perdono, quiero mucho a mi papá y... La verdad no sabemos es que es algo... si el niño presenció cuando degolló al bebé, claro. No lo sabemos. Yo creo que no creo que haya sido así. O sea, porque si no el niño hubiese reaccionado de alguna manera. Claro, tendría otro recuerdo, ¿no? Claro. Y lo que sí que parece que sale de la propia declaración de él es que David, el sobreviviente, le dice que vaya a limpiar el charco de sangre que tiene Luquitas, con lo cual no creo que el niño hubiese visto, llegó a ver eso. Sí. ¿Y ha preguntado por su exmujer? Sí, él ha preguntado por ella. Y bueno, no es que haya una relación de amor, pero de amor de él hacia ella, pero sí que le ha preguntado por ella, que a ver qué tal. Que cómo se sentía por perder un bebé. Sí, efectivamente. Él ha preguntado que cómo está ella, que tal está y bueno, y quizá un poco las cosas materiales que existe, porque en todo esto pues genera
el entierro del niño y demás cosas que claro, tiene que salir de él. Y aparte que había una especie, o sea, había una especie, no, tenían ya un piso apalabrado para comprarse a medias, Verónica y él. O sea, entonces, claro, pero ya esto estaban se ha quedado... separados, ¿no? En principio, sí, en principio... Es que ahí hay versiones un poco contradictorias. Bueno, ¿y qué sabe usted? ¿Qué versión es la que usted tiene? Vamos a ver, yo creo que quizás no esté está entre medias, ¿no? La virtud está entre medias. Es decir, él dice que no estaban separados y que se habían separado desde el día 19 de marzo, el día de San José. Que se había ido ella a vivir con otra, pero que, vamos, que la relación no era tampoco para separarse, simplemente se habían dado una especie de tiempo, ¿no? Bien. La versión de ella es que llevaban separados 3 años. Claro, si son 3 años y el menor tiene 19 meses, hay algo que no cuadra, ¿no? O sea, es evidente. Entonces, pero sin embargo ella, ante esta pregunta, pues dice que de vez en cuando tenían relaciones y tal, pero que eran semiforzadas, que... Sí, de hecho, o sea, se comentó que era el fruto de una violación. Bueno, yo lo que... ¿Eso se lo ha preguntado? Yo no he hablado con ella, yo sí, no, se lo he preguntado a él, claro, por supuesto. A pues sí, y él me lo ha negado. A lo mejor tampoco se acordaba, tenía esa desdoblez, no sé. No, él me lo ha negado, Y cuando ha hablado con usted, ¿la ha visto en un momento dado ese, como digo, la parte buena, la parte mala, esa reacción de esa voz? ¿No la ha visto cambiar de carácter, de personalidad? Yo reconozco que no. Yo le he visto en el hospital, en el clínico, cuando estaba en la unidad de psiquiatría. ¿Cuando intentó suicidarse? Claro, no, después. Le he visto 3 veces, pero hablar con él he hablado 2 veces. Una vez le vi en la comisaría de Tetuán, que fue el primer lugar donde le detienen y le llevan a calabozos, a la comisaría de Tetuán. Allí no hablé con él, ahí es cuando se había intentado ahorcar con la camiseta. La misma policía me dice, mira, es que este hombre... realmente tampoco, o sea, se ha intentado suicidar, pero tampoco, llamar la atención. Claro, que no, ellos mismos, la policía, la versión de la policía, que no entienden que, claro, pretender suicidarse con una camiseta, hombre, le aplican el protocolo antisuicidio, sí, ¿no? Porque hay que hacerlo, pero que no le dieron importancia. Pero que no le dieron mucha importancia. Después en el clínico, cuando le veo, yo ya le veo muy consciente, o sea, ya seguías en cierta forma tranquilizado con la medicación, pero... Él estaba sobre una cama tendido y tal, y bueno, y estuve yo con la psiquiatra y tal, y él me habló conscientemente. Y bueno, y en ese momento pues yo tampoco noté esta doble personalidad ni ningún tipo de trastorno. Y luego le he visto también en los calabozos y en prisión, bueno, en los calabozos en Plaza Castilla, y él estaba bastante bien, o sea, bastante bien me refiero que puedes tener una conversación más o menos razonable con él. O sea, yo he visto otras veces otras personas que no es un trastorno mental transitorio que ocurre en ese momento, sino que es un trastorno mental permanente, ¿no? Entonces, esos están constantemente mal. O sea, tú hablas con ellos y siempre están mal. Esta persona no, esta persona en ese momento, más o menos por las circunstancias, por los hechos que se derivan de las declaraciones, parece que, y por lo que él manifiesta y el tratamiento que llevaba, debía estar, aunque yo no soy médico, parece que le debía afectar mucho. Bueno, no es médico.